Hoy les voy a contar uno de los casos más terribles que mi mamá y mi tía enfrentaron en el hospital cuando estaban haciendo la rural. Para las personas que no sepan qué es la rural, es cuando un año se van a hacer las prácticas en pueblos donde doctores y enfermeras son muy necesarios para la gente del campo, ya que ellos sufren de mucha necesidad y hay personas que hasta fallecen por no tener atención médica. Mi mamá se queda en el primer pueblo y después de 2 horas para adentro en caballo se queda mi tía. Las dos son enfermeras. Ellas de la universidad ya habían escuchado que había casos donde enfermeras que se iban a hacer sus prácticas no regresaban, porque en esos pueblos que vivían los hombres eran muy machistas y había casos donde se enteraban. El más sonado fue que 6 hombres entraron un día al subcentro de salud y se aprovecharon de la enfermera que estaba en turno y luego acabaron con ella y le cortaron todas las partes de su cuerpo para que nunca la encuentren completa y no sepan quién lo hizo. Entonces, a raíz de esto, ellas tenían mucho miedo, pues, que les pasara algo parecido. Sin embargo, se encomendaron a Dios y dijeron, a lo que venga. Yo le digo tía, aunque no llevemos mi sangre porque es la mejor amiga de mi mamá desde que están en la universidad. Pues resulta que cuando ellas llegan, empieza cada una a hacer una visita en su pueblo para que las personas las conozcan y se acerquen al subcentro si necesitaban alguna suturación, curación o en caso de las mujeres embarazadas, pues asistencia para los partos, ya que muchas mujeres morían, ya sea desangradas o porque nadie las ayudaba al momento de dar a luz. Todos los fines de semana o mi papá bajaba al otro pueblo a visitar a mi tía o la tía subía a visitar a mi mamá. La cuestión era verse para saber que estaban bien. El fin de semana que le toca bajar a mi mamá en el caballo, ella se da cuenta que del pueblo a 1 hora más o menos y unos 20 minutos, se da cuenta que había como una casita súper humilde, donde estaba una chiquita parada, como la espalda se le veía. Entonces, como mi mamá iba bajando en el caballo, la niña se da la vuelta y mi mamá le ve que está embarazada, de unos 7, 8 meses más o menos porque estaba bien panzonita. Así que mi mamá, en su afán de ser enfermera, pone al caballo más acá, se baja y se acerca a saludarle a la nena y le dice como que hola, ¿cómo estás? Y le ve que tiene cara de bobita. Mi mamá decía que tenía entre 14 y 15 años, ella le ponía. Y la niña como tímida le dice hola. Y se esconde, como que se tapa la barriguita porque le daba vergüenza. Entonces mi mamá le dice, ¿aquí vives con tu esposo? Porque en el campo se ve mucho que las niñas se casan muy chiquitas. Y aunque ustedes no lo crean, esto que les estoy contando pasó hace más de 30 años. Así que antes los hombres de 40, 50 años se casaban con niñas de hasta 10 años, de verdad. Ella no responde nada y de adentro sale una señora diciendo, gritándole el nombre de ven a la casa, ¿qué haces ahí? Pues la niña va corriendo y se mete a la casa. Mi mamá se presenta con la señora y le dice, o sea, me presento, soy la enfermera. Dice que la señora le responde de mala manera, como diciéndole que hace hablando con mi hija, nosotros no la hemos buscado, mejor siga su camino. Mi mamá le dice que de aquí a unos 40 minutos más o menos podía encontrar el subcentro de salud donde pasaba mi tía, porque ella quedaba muy lejos, como a 1 hora y pico en caballo, por si necesita ayuda, pues su hija al momento de dar a luz. La señora le dice, nosotros no hemos pedido ayuda, no sé qué. Mi mamá baja y le cuenta pues a la tía lo que pasó, lo que vio. Mi tía le dice que es muy triste ver, o sea, niñas tan pequeñitas con esa clase de responsabilidad, y mi mamá le dice, lo que pasa es que yo siento que la niña no está casada. Adicional a esto, es maltratada porque por la forma en cómo le habló la mamá. Y mi tía le dice, quizás alguien se aprovechó de ella, porque si no está casada, pues en los pueblos se sabía que a veces venía gente y pues se robaba a las niñas y les hacía cosas feas. Mi mamá le dice, bueno, ¿sabes qué? Te voy a dejar más o menos como el caminito por donde yo vine, para que tú en algún momento que tengas tiempo, que te des una vuelta, porque la niña ya tenía la pancita bien grande y no vaya a ser que fallezca al momento de la luz porque es muy pequeña y cuerpecitos tan pequeños no están listos para dar a luz. Y la tía le dice, sí, lo tendrá en cuenta. Ella se queda pues esas 2 noches del fin de semana y cuando está regresando, ella escucha como desde la casa suenan unos gritos y mi mamá para otra vez el caballo y se da cuenta que la niña estaba afuera tapándose los oídos, mientras adentro se escuchaba como le estaban pegando a la señora. La niña la ve a mi mamá y corre donde ella y como que le da un abrazo. Y mi mamá le dice, ¿qué pasa? Entonces ahí sale el señor. Dice mi mamá que tenía olor pues a trago, que estaba borracho. Y le dice, como que le coquetea a mi mamá diciéndole, ay, qué bonita doctorita, ni siquiera puede necesitar ir a que me revise. Y mi mamá le para el carro y le dice, sí, debería ir porque su hija está embarazada. Y mi mamá le dice, ¿puedo pasar a ver a su esposa a ver si está bien? Y él le dice, no, no puedes entrar a mi casa. Y agarra a la niña del brazo y se la va llevando. Mi mamá le dice que no puede tratarla así por el estado en que está. Así que el hombre la tira a la hija al suelo y le dice, yo voy a hacer lo que yo quiera porque ella es mi hija, es mi propiedad. Y si yo quiero, la puedo hasta, ya saben, quitar la vida porque yo se la di, yo se la quito. Y el hombre no solo estaba dándole puño a la mujer, sino que tenía un machete. Y usualmente los machetes los hombres antes los llevaban no solo para espantar a las culebras, sino que también cuando
a las mujeres les daban en plancha, y habían otros que eran más crueles, que las tosajeaban. Mi mamá, por el miedo de que el hombre ya le empiece a mostrar el machete, se sube otra vez al caballo y se va. Cuando llega al subcentro, le dice al médico como que pasa esto, y él le dice lo mismo que le dijo mi tía: así es aquí en el pueblo, y no puedes hacer nada. Mi mamá dice: pero tenemos que hablarle aunque sea al teniente político y decirle. Ella habla con el teniente y le cuenta todo lo que está pasando, y él dice que no se preocupe, que va a ir a visitar la casa. Pasan como 5 o 7 días y dice que en eso de las 4 de la tarde llega la niña y mi mamá la vio. Y dice que llega agarrándose pues su parte íntima y ya no estaba con la pancita. Mi mamá le dice: ¿qué pasó, mija? Le dice a Luz: ¿dónde está tu bebé? ¿Lo dejaste en tu casa con tus papás? Y la niña le dice que ha venido caminando hasta acá porque le duele mucho abajo y que no puede orinar, que necesita que la ayude, y que no sabía dónde más ir y que se había escapado de su casa y que tiene miedo porque quizás su papá venga a buscarla. Mi mamá le dice: no te preocupes. Y cuando la niña se quita la mano de ahí abajo, mi mamá se da cuenta que todavía estaba con líquido rojo, pues. Si son sensibles, dejen de ver el video porque aquí viene la peor parte. Cuando la acuesta en la camillita que tenían ahí y le abre sus piernitas, ella se da cuenta que... Le ve las piernitas a la niña, se da cuenta que estaba con muchísima sangre. Imagínense, la niña vino caminando. Mi mamá decía que era casi un milagro tenerla viva de frente, porque se hubiera desmayado y que nadie le ayudaba. Mi mami la acuesta en la camilla que tenían ahí en el subcentro y le dice que le abra las piernitas para revisarla, porque el doctor había salido, porque ellos visitan de casa a casa a las familias y por esa razón el doctor no estaba ahí. Y se da cuenta que cuando la niña se quita la manito de ahí, le salía muchísimo líquido. Decía mi mamá: Dios, no puedo ver casi nada. Mi mamá ahí se da cuenta que al momento de dar a luz, le jalan muy duro al bebé y se desprende parte de sus entrañas. Saben que no puedo decir aquí todos los términos porque nos puede bajar TikTok el video. Por esa razón es que no se detenía el sangrado. Mi mamá le dice: ¿y tu bebito? La niña se queda callada y le dice: si no me dices, puede que ya vaya a morir, ya que necesita de tu calor y necesita pues pecho. Mami dice: yo no te voy a culpar si lo dejaste botando en algún lado, pero dime dónde está para yo mandar a alguien que lo vaya a ver. Y la niña le cuenta algo terrible. La niña le empieza a decir a mi mamá que su papá le hacía cosas feas desde que ella era chiquita, más o menos tendría unos 5 o 6 años, y que su mamá lo sabía y lo permitía. Luego el señor se cansó y un día borracho dice que llega con un amigo y como el señor debía plata, le dice que le paga con la hija, o sea, con la niña. Y así es como este viejo se endeudaba en el bar con los borrachos y luego dejaba que vinieran a la casa y le hicieran cosas feas a su hija, mientras la señora, la propia madre, nunca la defendió, nunca hizo nada. Simplemente se salía afuera para no escuchar lo que su hija pedía auxilio. De todos estos abusos, la niña queda embarazada y dice que no era el primer bebé, sino era el segundo. Y mi mamá le pregunta: ¿y el primer bebé? Es ahí donde la niña le dice que el padre no quiere más niños en la casa. Entonces, él ha sabido sacarle la guagua y va y la entierra. De verdad, amigos, esto es algo muy horrible. Una cosa es contarlo y otra cosa es, mi mamá decía, escuchar de la persona que pasa por eso, que era una niña. Y de todos estos abusos ella vuelve a quedar embarazada. Y dice que el papá se enojaba con ella. Y dice que al principio la pegaba a ver si perdía el bebé, pero como no lo perdía. Y esta vez en el parto, dice que se complicó, que ella le dolía, que no salía el bebé. Entonces que el papá empieza a jalarlo al niño. Y la niña decía: yo a veces como que me desmayaba y luego me despertaba. Cuando me desperté, dice, yo ya sabía que al bebé lo habían enterrado. Mi mamá decía que ya me pare de la cama y que le ayude a hacer la comida porque ya su papá debía comer. Y dice que ella se sentía muy mal, entonces decidió irse de ahí porque ya no quería sufrir más. Porque el papá le dijo que se bañe porque en la noche iba a venir un amigo de él. Imagínense. Y ella decía: algo está mal conmigo. Y la niña alcanza a salir. ¿Qué les voy a decir? Algo muy triste. Mi mami manda a ver al médico con un niño que pasaba también en el subcentro. Y cuando regresa el médico la revisa, la lleva a mi mamá a la parte de atrás y le dice: no podemos hacer nada por ella, ya que al momento de que le jalan con el bebé sale la placenta y esta se desprende con parte de la matriz. Y ahí en el hospital no tenían esos medicamentos ni pintas de sangre. El médico le dice: lo único que podemos hacer es estar cerca de ella hasta que le toque irse y que se vaya con paz. Mamá decía, mi mamá decía, no podía aceptarlo, porque ella, cuando te cuenta esta historia, tú escuchas que a mi mamá se le parte la voz, porque decía era tan chiquita y ella vivía en el verdadero infierno todos los días, ya que era abusada por hombres y ella vio cómo su padre enterró a sus bebés. O sea, imagínense. Y su madre, la persona que debía defenderla o huir con ella, nunca lo hizo. Prefirió quedarse al lado del hombre que la golpeaba y encima maltrataba a su propia hija. Dice que la niña duró 3 horas más. Dice que la niña hablaba y hablaba, contaba muchas cosas, mientras le daba la mano a mi mamá. Y el médico estaba sentado al otro lado. Al final, la niña decía que tenía frío. Mi mamá le decía: no te preocupes, tú vas a estar bien. Le pusieron unos fomentos de agua caliente y unas botellitas en las piernas. Mi mamá cuenta que en un momento ella se quedó dormida y parecía un angelito. Y ya murió. Mi mamá dice: me dolía mucho porque nunca conocimos ni siquiera su nombre ni su apellido. La gente en el pueblo le pusieron el nombre de Rosa y la enterraron. Mi mamá decía: la verdad,
Fue uno de los casos que más me llegó, porque cuando la enterramos ni el papá ni la mamá llegaron a verla por última vez. Ella decía, muchos de los hombres que estaban ahí, ella estaba segura que muchos de ellos abusaron de la niña, pero ella nunca o sea, mi mamá o al doctor les dijo quiénes eran. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿de verdad no tiene que morir para conocer el infierno? ¿O los verdaderos demonios a veces están aquí, junto con nosotros?